Bueno, entonces continuamos con la segunda sesión de investigación 2. Y también podemos identificar un problema. Podemos identificar un problema priorizando en los problemas existentes, ¿cierto? Así podemos también identificar un problema, priorizando entre los problemas que hayan existentes, como lo hemos hablado aquí en la ciudad, el estado de la vida, el estado del per cápita por los ciudadanos, el contagio que está habiendo en nuestras ciudades, el empleo, bueno, en fin, una cantidad de cosas que nos pueden generar una identificación de problemas. Hay algo importante, que no debemos confundir el problema con la falta de solución. No, nosotros vamos a abordar un problema para investigar y seguramente vamos a hacer algunas recomendaciones al final, pero no debemos confundirlo con qué, con una falta de solución. Y es donde, perdóname acá, 13 personas, me faltan unos, vamos para que nos conecten, que hay algunos que todavía no se han podido conectar. Bueno, hay que 13 participantes, son 18 en el curso, faltan 5 por conectarse. Bueno, jóvenes, ahí es donde vuelvo, reitero, de las preguntas básicas, fundamentales dentro de toda investigación. Y vamos a empezar a ver si recuerdan esas preguntas. Paula Andrea Quintero, deme una pregunta, solo una. Profe, qué pena, una pregunta respecto a que me puede repetir de nuevo, qué pena. Preguntas básicas para definir un problema. Por ejemplo, hay una, el qué. ¿Se acuerdan el qué? ¿Cómo? Muy bien, ahí nomás, el cómo, muy bien, Paula. El qué, pues, es el objetivo, ¿no? El cómo, con qué medios y cuál es el plan para que nosotros desarrollemos esa investigación. A ver, otra pregunta, César Alexis. César Alexis. Señor Alexis. También cuándo. Muy bien, ahí con esa, ¿cuándo? Exacto, o sea, ya digamos el qué, el cómo y el cuándo, ¿cierto? Que el qué es el objetivo, el cómo, con qué medios, con qué plan vamos a abordar ese problema. Y cuándo, pues, fijarnos el tiempo que vamos a emplear dentro de esa investigación. Bueno, todavía me faltan 3. Esteban Pedraza, otra pregunta que nos debemos hacer, una pregunta básica. ¿El para qué? No estuvo cerquita. Bueno, vamos a decirle quién. ¿Sí? ¿Quién? O sea, asignadas personas que estarán involucradas en esa investigación. ¿Dónde? Definir los lugares para hacerlo. ¿Y por qué? Todos los razonamientos necesarios para hacer esa investigación. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ojo, preguntas básicas dentro de una investigación. El qué, el cómo, el cuándo, el quién, el dónde y el por qué. Siempre es importante que nosotros tengamos claridad, ¿sí? Claridad en ese tema, con esas preguntas que debemos siempre formularlos cuando vamos a hacer investigación cualitativa o investigación cuantitativa. Para este caso, pues investigación cualitativa. ¿Listo? Factores que debemos tener en cuenta que a la hora de elección de un problema. Ahí tenemos sus factores para nosotros elegir un problema. El primer factor, efectividad. ¿Qué será eso de efectividad, señor Michael Rivera? ¿Qué entiende por efectividad? Bueno, profe, ¿qué? ¿Efectividad? Sí. Pues no sé, lo entiendo como de, como una especie como de viabilidad asertiva. Sería O sea, como de asertiva. que, o sea, como que sí, como que sea
el tema a tratar sea asertivo, sea el coherente. Sea el que es, ¿cierto? Muy bien. Sí, señor. Exacto. Cuando estamos cuando vamos a tener en cuenta la elección de un problema, debemos saber de que ese problema que vamos a tener nosotros realmente sea el que es, sea realmente al cual le vamos a hacer una investigación, ¿cierto? Porque recuerde que en la elección del problema y en la definición del problema, prácticamente es el 60% de una investigación. Entonces, esa elección de ese problema tiene que tener un nivel de eficiencia y efectividad altísimo. ¿Para qué? Para que nuestra investigación sea coherente, tenga algo que realmente sea referente y lleguemos a unas recomendaciones y a unas conclusiones. Bueno, muy bien. El segundo factor que vamos a tener nosotros es pertenencia. ¿Qué será eso pertenencia, señor Camilo Montaño? Señor Camilo Montaño. Señor Montaño, muy buenos días. Señor Camilo, no sé si está por el salón, a ver qué dice Camilo, no. Este señor Camilo todavía sigue, no sé si está aquí en la ciudad de Bogotá o no. Señor Camilo, bueno. Señor Catama, buenos días, señor Catama. ¿Qué es eso de pertenencia como factor a tener en cuenta en una elección del problema? Señor Catama, Buenos días, profe. buenos días, joven. Pues pienso que conocer Pertenencia. bien, conocer bien digamos, la investigación, o sea, conocerla a fondo, uno tenerla bien clara, pues para poder Exacto, que transmitir. sea pertinente, ¿cierto? Que realmente Sí, sea señor. congruente a lo que yo quiero realizar como investigación, que mi problema realmente tenga coherencia, ¿cierto? Con la hipótesis, con los medios, con el lugar, con la parte cronológica dentro de lo que yo voy a investigar, ¿cierto? Y el otro factor que vamos a tener en cuenta es la relevancia, ¿sí? La relevancia, que sea muy relevante, que nos pueda concluir a unas mejores decisiones, a unas mejores referencias. Y otro factor que tenemos que tener en cuenta es la coherencia, ¿cierto? Que sea muy coherente ese problema con relación a todo el proceso de investigación que vamos a desarrollar, ¿no? Que sea coherente con el marco de referencia, que sea coherente con la hipótesis que vayamos a definir o las preguntas de hipótesis, ¿listo? Y por último, la viabilidad, ¿cierto? No podemos elegir un problema que no tenga viabilidad para hacer la investigación, ¿cierto? Por ejemplo, hay un problema de conocimiento en el mundo. Vamos a investigar la séptima y octava galaxia que existe en el universo. Mm, ¿Será que en este momento sí es viable hacer esa investigación? Como que no hay esa viabilidad por recursos, por información, por todo, porque pues faltaría mucha información para poder abordar ese problema de investigación. Y recuerden que dentro de la investigación cualitativa debemos hacer este trabajo de campo, o sea, tendríamos que irnos hasta la séptima galaxia de la Vía Láctea del universo para poder encontrar y desarrollar una muy buena investigación. Pues ahí no hay viabilidad. Pues cuando les pregunten cuáles son los factores a tener en cuenta para la elección de un problema, efectividad, pertenencia, relevancia, coherencia y viabilidad. Bueno, muy bien, jóvenes. ¿Cómo analizar un problema, jóvenes? Primero, que haya una identificación y descripción del mismo, ¿cierto? Segundo, ¿cuáles son sus causas? ¿Cierto? ¿Por qué el problema? ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, vamos a hacer la identificación de un problema, la sobredemanda el transporte masivo de Transmilenio, ¿cierto? Hay una sobredemanda, digamos que hay muchos clientes, ¿cierto? Ahí hacemos una descripción de ese problema, que hay mucha población en la ciudad de Bogotá. Las causas que está generando, las causas, pues simplemente que la flotilla es insuficiente para cumplir con las necesidades de movilidad de nuestros usuarios.
Y los efectos, pues que está generando más enfermedades porque las personas están cerca, hay más incomodidad, ¿qué más hay? Trancones, ¿cierto? Porque ahorita ya el Transmilenio tiene trancón, entonces debemos analizar bien ese problema. Bueno, una vez analizado, pues lo primero que debemos hacer es la identificación ya del problema, examinar los efectos del problema, identificar las causas posibles del problema, definir los objetivos para su solución, formular el problema como un estado negativo y empezar a proponer alternativas dentro de ese proceso de investigación. Entonces, ya resumiendo, cuando hablamos de un problema de investigación, pues ya sabemos que es un hecho, que es un fenómeno o una situación que incita a la reflexión o al estudio, ¿cierto? Eso es un problema de investigación, jóvenes. Es un hecho, un fenómeno o una situación que incita a la reflexión de estudio, ¿cierto? A una reflexión o a un estudio. Y para ello, pues, como hemos venido hablando, es importante plantear el problema de investigación. Un buen planteamiento del problema de investigación, pues, nos lleva ¿a qué? A que realmente nosotros desarrollemos una buena investigación cualitativa. Pero para ello, pues, debemos tener que, primero, entender que es un problema de investigación. Segundo, que debemos definir unos aspectos del problema, es decir, tiene que dar una descripción, tiene que mostrarse la situación y el objeto del estudio. Una vez tenemos todo eso, pues hacemos la formulación de las preguntas, ¿cierto? O de la hipótesis, que es lo más importante, ¿no? Elaborar preguntas de reducción sobre qué, sobre un problema. Y un último punto que debemos tener es la importancia, ¿cierto? Conocer la situación que vamos a estudiar, mostrar sus principales rasgos, entender la dimensión del estado actual de la situación que vamos a estudiar. Para eso, pues hacemos todo eso lo que hemos definido, el estado del arte, la revisión de literatura y el marco de referencia, ¿sí? Con todo eso vamos entendiendo la importancia de un problema de investigación. Bueno, generalmente cuando estamos formulando un problema, pues se formulan estados en términos de carencia o dificultad, que requieren ¿a qué? Acciones para su solución, ¿sí? Tiene que ser lo suficientemente claro en su explicación. ¿Para qué? Para poder transformar una situación. Hemos hablado del Transmilenio, ¿cierto? Alta demanda en el transporte masivo, ¿cierto? Por lo tanto, esto nos está generando contagios, incomodidad, retrasos, ¿cierto? Retardos en los horarios, en los horarios de trabajo de nuestros usuarios. Bueno, en fin, casi que tenemos varios puntos de referencia para hacer una buena investigación. No más con este problema de la alta demanda de personas en el transporte masivo de Transmilenio. Para formular un problema tenemos que hacer unas dimensiones, ¿cierto? Tenemos que tener tres dimensiones fundamentales, ¿cierto? La primera dimensión que nos permita hacer la formulación del problema, ¿qué es? El trabajo mismo. ¿Cuáles van a ser los procesos? ¿Cuáles van a ser los métodos? ¿Cuáles van a ser los procedimientos? ¿Cuáles van a ser las actividades, cierto? Esa es una primera dimensión a la hora de formular un problema. La otra dimensión es la dimensión 2, que es el contexto de interacción, ¿cierto?
cuál va a ser nuestro trabajo en equipo, cuál es la cultura que vamos a investigar, el clima organizacional que existe dentro de ese contexto que vamos a investigar, ¿cierto? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la formulación de un problema. Y una tercera dimensión, que no se nos puede ir es los factores ambientales, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser las condiciones de trabajo donde vamos a hacer esa investigación? Porque recuerden, jóvenes, que nosotros estamos haciendo investigación cualitativa y la investigación cualitativa se basa en el trabajo en campo, en el trabajo en campo. Es decir, yendo a observar nuestros sujetos de investigación, entrevistando a nuestros sujetos de investigación, ¿sí? Presentándole cuestionarios a nuestros sujetos de investigación. Entonces, nuestro trabajo es más en campo para encontrar, hacer una muy buena investigación. Por ejemplo, también podemos hacer una investigación con el bajo rendimiento de personal, ¿cierto? Ahí podemos hacer una investigación, ¿sí? Y vamos a analizar cómo un colaborador percibe, ¿sí? A través de 5 aspectos ese problema que está teniendo, el bajo rendimiento de personal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Miramos su actividad, identificamos su tarea, miramos la importancia de sus tareas, miramos su autonomía o si tiene independencia en su programa de trabajo y miramos lo que es la retroinformación, ¿sí? Mirar su trabajo como tal dentro de esa investigación para mirar por qué es que estaba teniendo bajo rendimiento. Ahí tenemos una investigación. Cuando estamos definiendo un problema, a veces tenemos ciertas dificultades, ¿cierto? Esas dificultades se tienden a entender como que son los síntomas y las causas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de síntomas, pues es una manifestación, ¿cierto? Una reacción visible ante un estímulo. Y eso que nos lleva a que podemos apreciar muchos aspectos, ¿cierto? Que nos impiden que definir un problema con claridad. Digamos que tenemos muchos aspectos, tenemos muchas apreciaciones y no entendemos cómo aterrizar un problema. Eso se llama síntoma dentro de las dificultades para definir un problema. Y la causa, pues, es la variable, ¿cierto? Como ese conjunto que está provocando esta obstaculización, ¿cierto? Que no nos permite impactar realmente sobre la definición y la formulación de un problema y que nos crea un estado de alguna manera negativo, jóvenes. A veces, pues, en investigación lo utilizamos cuando queremos andar investigaciones más científicas. Hacemos un árbol de problema, pero es como para investigaciones mucho más apreciadas, más científicas. Y hacemos un árbol, ¿cierto? Un árbol de problemas donde formulamos el problema central, identificamos los efectos, analizamos las interrelaciones de los efectos, identificamos las causas, ¿sí? Y ahí hacemos como un diagramita, como que diagramamos eso. ¿Para qué? Para entender más un problema. Bueno. Cuando también hacemos la identificación de un problema, Pero estoy en clase. cuando identificamos un problema, el problema de no apagar los audios, se los enteran de todas nuestras convivencias. Bueno, siempre, jóvenes, cuando estamos haciendo una identificación de un problema, podemos identificar los efectos que puede tener ese problema central, el efecto 1, el efecto 2, ¿qué efectos tiene ese problema? Igual, lo mismo,
identificar sus causas, puede ser una causa 1, causa 2, causa 3. Y luego como hacer un análisis, relacionar las causas y los efectos para mirar cómo formulamos un buen problema de investigación. Bueno, mis jóvenes, básicamente eso es todo lo que quería comentarles hoy sobre el tema. 1, estado del arte. 2, revisión de literatura. 3, marcos de referencia. Y 4, el problema, la definición y la formulación de un problema de investigación. Espero que por el día de hoy les haya quedado claro. Y en el Clarón ya les he dejado una tareita. A ver si la tenemos ahí. Antes de que se me vaya, el señor Sebastián Alfaro Morales, ¿sí se conectó? Sí, profe, acá estoy claro, desde las Señor, 8 de la mañana, no mentiras. señor Sí. Sebastián, usted estará buscando las oficinas para la habilitación, ¿Por qué? porque creo que usted va a se habilitar. No, profe, Espero, usted me cree mal. espero que no en esta materia, pero tiene un problema porque no aparece su actividad en el Clarón, la primera actividad. ¿Qué ¿Cómo pasó con así, eso? profe? Y se la voy a mostrar en pantalla para que me crea. Vamos a mostrársela. Uy, no, no sé así, no, yo le creo. Vamos a compartirle, señor Sebastián Alfaro. Compartir pantalla. Compartir. Pero, ¿cuál Si ve todo? ahí, señor Sebastián, mire dónde está la Pero mano. ya voy a ver en su pantalla porque estoy viendo la mía. Vea, señor Alfaro. Ahí donde está la manito. ¿Qué dice? No, profe, espere que todavía no aparece. Ah, ya, espere. Entonces, Uy, ¿sí la dice envió? nada. Sí la envió sin entregar, vea, dice acá. ¿Sí la envió o no, señor Alfaro? Si la envió por otro Ya, medio, si la envió por otro medio, mándeme rápido una foto al WhatsApp para poder corregir la nota, porque aquí está una nota muy bajita. Y eso por la gran amistad que tenemos, señor Alfaro, le dejé uno. Pero eso por la gran amistad. Porque generalmente uno los amigos no los deja en ceros. Por lo menos los dejan uno, ¿no? Pero entonces le quedaría la nota muy bajita, señor Alfaro. Le quedaría le quedaría en 3 unos. Entonces, ¿recuerda dónde la colocó? ¿La mandó al correo o qué, señor Alfaro? no, profe, no recuerdo. Estoy viendo acá. Revise sus apuntes y me concrete una vez porque como me toca colgar las notas y para ponerme a colgar notas en el arca, entonces es el único casito que tengo para poder resolver. Bueno, mis jóvenes, mientras que el señor Alfaro recuerda eso, por el día de hoy vamos a dar así la temática y la otra semana ya seguimos con la pregunta de hipótesis. Vamos la otra semana. Permítame, dejo de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir. La otra semana revisen. Permítame. Permítame acá un segundito. Bueno, trabajo en clase. Ya tenemos un tallercito, ¿cierto? Entonces en ese tallercito van a ver un video que se llama ¿Cómo hacer una hipótesis? ¿Cierto? Sobre ese videito les voy a colocar una pregunta para que me respondan en el Clarón. Adicional a eso, vamos a hacer una retroalimentación sincrónica en clase, ¿cierto? Donde vamos a entender un poco de lo que es cómo formulamos una hipótesis, ¿cierto? Es un videito pequeño, videito de 7 minuticos, que nos va a dar ejemplos de cómo elaborar una hipótesis. Esto nos va a permitir como entender más ese tema de hipótesis. Ese tema de hipótesis para poder entender eso. Bueno, ya vamos a ver. Quería que ese está ya en el Clarón, ¿listo? A ver, vamos a mirar aquí un tema.
Señor Alfaro, ¿sí está ahí? Sí, acá estoy, profe. ¿Ya está revisando sus apuntes? Sí, estoy Bueno, revisando acá en el computador, qué onda, ya bueno, ahorita le digo. para todos, y ahorita voy a subir las notas. Aprovechen estos 20 minutos, miren el video en detallado y nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Bueno, profe. Estén pendientes del carrón que les coloco la pregunta que deben responder. Esa va a ser su primera nota. Por lo demás, Listo, ¿tienen profe. preguntas? ¿Muy entendido el tema? Claro, es un tema muy sencillo. Bueno, no, perdón. No olviden armar sus grupos para la próxima clase, porque ya ustedes van a empezar a hacer una investigación. ¿Listo? Entonces, con Juliana, por favor, me le hacen llegar los grupos y la próxima semana, es más, de una vez vayan armando su grupo y vayan pensando sobre qué van a investigar. De una vez me dicen en la próxima clase. Profe, nosotros vamos a investigar sobre la gastronomía aquí en la ciudad de Bogotá, o la gastronomía en la localidad tal, tal, o la gastronomía, bueno, en fin, el tema que ustedes quieran, ¿listo? Ustedes Listo. van a escoger el tema, de una vez lo traen. Eh, Les deseo que tengan buen día. Se me queda conmigo el señor Alfaro, con el que quiero resolver la última nota. El resto ya pueden Tan linda la descansar. bebé, profe. Ah, gracias, sí. Entonces, jóvenes, les deseo que tengan, cuídense mucho. Me reta decirles cuídense mucho porque estamos conviviendo ya con el virus, ya estamos en ese proceso donde nos toca aprender a convivir. Entonces, por favor, cuídense mucho y cuiden sus familias, porque ustedes son muy jóvenes y seguramente ese virus a ustedes no les hace mucho efecto por la juventud que tienen, pero a sus familiares mayores de 50, a sus padres de pronto los puede afectar. Entonces, cuídense mucho, jóvenes. Solo me resta decirles eso, cuídense demasiado porque ese virus sigue latente en el medio. ¿Listo? Entonces, los demás, por favor, ya si quieren pueden retirarse y pueden ver el video que está en el Classroom. Y se queda conmigo el señor Katama, perdón, Alfaro. Dale, Señor profe. Alfaro. Que tengan buen Gracias, día. profe. Gracias. Bueno, Luego. Gracias, profe. Buen día. Gracias, bueno, Hasta luego, profe. profe, que esté bien. bueno, Paula, a todos, Sebastián, que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Nos vemos en 8 días. Bueno, Profe, estoy viendo y es la tarea de la primera. qué significa para usted con sus propias palabras investigación cualitativa, ¿no? Exactamente. Entonces, hagamos una cosa. Espérenme que se desconecten todos y ya vamos a hacer otra cosa. Para no ponernos a dar vueltas y pues regresar esa. Perdóname un segundo. ¿Qué, mi amor? Compré alcohol. No, Nata no tenía abajo ese galón. El que se llevó, dejó el galón nada, que ellos lo habían llevado. Ah, bueno, no, compré ahí plata, compré alcohol, compré el queso, compré el pan, compré el No, galón. es que la cola cayó por ahí. Bueno, listo. Bueno, listo, joven. ¿Me escucha? Sí, señor, claro. Entonces, con sus propias palabras, ¿qué es investigación? A ver, rápidamente. Investigación Sí, es buscar la solución a un problema o algo una duda que uno tenga, ¿no? perfecto. ¿Qué deberíamos hacer para hacer una buena investigación? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Tener una buena hipótesis primero, o sea, Muy una buena bien, pregunta. muy bien. Después tenemos que hacer como un Una trabajo, buena definición del qué? una buena Estamos. definición de problema. Muy bien, no más con eso. Tener una muy buena definición y una buena pregunta de hipótesis. Muy bien. Sí. No sé cómo le queda con la nota que le da. Listo, señor Alfaro. Tiene 4. Su definitiva le queda en Bueno, listo. 4.1. ¿Usted me falló alguna clase? Ay, sí, sí me falló. Pero, profe, yo te fallé esa clase porque estaba literal, esa fue la clase pasada, estaba firmando un contrato de trabajo. Bueno, vamos a darlo en 4.2. Listo, muchachos. Vamos a subirle a esto. ¿Esa estuve, profe? Voy a acompañar a mi abuelita. Esta es mi nietecita. Tu nieta, ay, tan Ese bonita. es el amor de esta familia. Ella le gusta estar mucho en clases conmigo. De hecho, a la universidad me ha acompañado a veces en la noche. Me arma ¿Sí? unas peleas y pues a mí casi no me gusta llevarla porque pues siempre niños en la noche no es como, pero a veces me ha tocado porque me arman unas pataletas. Entonces, bueno, digamos que eso también es un modelo de referencia para ellos, ¿no?
para ellos tener como ese aspecto y crecer en un ambiente sano. Ustedes saben, jóvenes que ahorita, ustedes que son tan jóvenes están expuestos a mucho al ambiente, a muchas cosas, a malas amistades, a malas circunstancias. ¿Qué los saca a uno a ustedes? El estudio, estar en una universidad, estar en otro ambiente, en otros compañeros los hace diferentes. Y ustedes que ya están en séptimo semestre, ya están en esa punto de graduación como chefs, tienen una ventaja Sí. que son muy, muy jóvenes, muy demasiado jóvenes. Entonces eso les ayuda mucho para construir un mejor futuro. Bueno, jóvenes, su definitiva es 4-2, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos Entonces, en la próxima clase, miremos el no se video. cuida, profe. Bueno, miremos el video, nunca se le olvide contestar la pregunta que les deje. Siempre es una pregunta Ok. sencilla. Y nos vemos, señor Alfaro. Entonces, sí. Bueno, Juan Vale, Sebastián. profe, se Chao, cuida. joven. Bueno, Bueno. chao, que esté bien.